Estamos de regreso y le comento que la educación es la principal herramienta para transformar mentalidades y construir una sociedad más justa. En la Universidad de las Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona se han desarrollado proyectos e investigaciones para erradicar las manifestaciones de racismo en la vida universitaria, una tarea impostergable en la formación de los futuros educadores del país. Para hablarnos de esta iniciativa, nos acompaña en la revista En Tiempo Real la profesora máster en Didáctica de las Humanidades, Georgina Moreira, representante del proyecto y de la Cátedra Honorífica de Educación Antirracista. Bienvenida, Georgina. Bienvenida, gracias. Qué gusto que nos esté acompañando en esta tarde. ¿Y podría usted explicarnos en qué consiste la Cátedra Honorífica de Educación Antirracista y cuál es su principal objetivo dentro del Barona como universidad? Claro. Primero hay que explicar que nuestra Cátedra de Educación Antirracista surge a la par del proyecto. Eso es una cuestión muy típica nuestra porque en otros territorios no aparece así. Aparece el proyecto, que es la vinculación universidad-sociedad y demás, y no aparece junto la cátedra. La cátedra nuestra se funda, se crea el 20 de mayo de 2024 y bueno, junto con el proyecto estamos desarrollando un grupo de acciones que tienen que ver con el objetivo fundamental de la cátedra. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la cátedra? Bueno, la Cátedra Honorífica de Educación Antirracista tiene como objetivo fundamental educar a las nuevas generaciones en el pensamiento antirracista. Pensamiento que ustedes conocen, que han tenido muchísimas personalidades en nuestro país. Martí, Fidel, entre otros, el propio Aponte y otras personalidades importantes que marcaron pautas en esto y que es necesario que nosotros siguiéramos todo ese trabajo y toda esa labor. Bueno, que dentro de todo esto que usted ha explicado, nos pudiera comentar acerca ya de los proyectos en concreto que ha desarrollado la Universidad Enrique Barona para identificar y erradicar las manifestaciones de racismo durante su vida universitaria. Ajá. ¿Qué pasa? Primero, explicarle que nosotros, este proyecto sectorial del Ministerio de Educación Superior, que surge junto con la cátedra, como anteriormente dije, es un proyecto que no solamente se limita a trabajar con los estudiantes universitarios. Tenemos diferentes públicos porque estamos ubicados en Ciudad Escolar Libertad, que ustedes conocen que concurren todas las enseñanzas y entonces, bueno, nosotros hemos trabajado con públicos como en la enseñanza primaria, secundaria, pre y nuestros estudiantes universitarios. Lo importante de todo esto es que nuestra cátedra se ocupa de lograr formar verdaderos profesionales con una educación antirracista definida y que además conozcan del tema. Primero que todo, hemos abordado el conocimiento del tema. El Programa Nacional Color Cubano es un programa que existe en Cuba hace ya 7 años y ese programa, por supuesto, tiene que ver con la lucha contra el racismo, la discriminación racial y por color de la piel en el caso Cuba. Cuba tiene típico, no es como Colombia y otros países de Latinoamérica y otros países del mundo, Cuba manifiesta claramente que nuestra lucha es por la discriminación por color de piel. En el caso Cuba tenemos 105 colores de piel, de 112 que tienen a nivel del mundo. Entonces, por eso es que nosotros enmarcamos todas estas cuestiones ligadas a la educación antirracista y, por supuesto, a lograr eliminar gradual y definitivamente el racismo y la discriminación racial o por color de la piel. Un tema de vital importancia, sobre todo porque el racismo está presente, sin duda, por mucho que se ha luchado por erradicarlo. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de racismo que han logrado detectar en el entorno universitario y, sobre todo, lo más importante, cómo lo han enfrentado? Ajá. Bueno, nosotros en el entorno universitario hemos observado a través del diagnóstico, ¿verdad?, cómo ellos se manifiestan. A ver, nosotros en la selección de las matrículas por cada una de las educaciones, cada una de las profesiones que nosotros tenemos ahí dentro, o sea, en inglés, la Facultad de Inglés, la Facultad de Ciencias Técnicas, la Facultad de Ciencias de la Educación, donde radicamos nosotros, ahí se ha manifestado en la matrícula de estudiantes
que a veces usted llega a Ciencias de la Educación, usted dice, ay, pero nada más que hay estudiantes blancos. Y llega a la Facultad de Lenguas Extranjeras y entonces ese mismo fenómeno se ha manifestado aquí en la Universidad de La Habana y entonces, bueno, un poco que se hizo un diagnóstico para saber cuántos estudiantes negros, blancos, mulatos existían en cada una de nuestras facultades y entonces, bueno, se ha trabajado se detectó eso, ¿ves? Producto del diagnóstico que se efectuó. Pero bueno, se ha enfrentado de una manera muy lógica. En primera, esos estudiantes se han involucrado en nuestras tareas, acciones, actividades que tienen que ver con talleres que se le dan de conocimiento de toda esta temática de etnicidad, racial, ¿verdad? Los talleres que tienen que ver con el conocimiento que tienen del Programa Nacional Color Cubano, que es un programa que está aprobado por el Consejo de Ministros y que en nuestro país, por eso es que decimos que nuestro racismo no es estructural. En nuestro país el racismo no es la estructura de la sociedad la que tiene el racismo, como en otras partes del mundo. En nuestro país está normado un Programa Nacional Color Cubano que, en primer lugar, tiene como objetivo fundamental luchar contra la discriminación racial, el racismo y la discriminación por color de la piel. Está muy definido su trabajo, igual que el de nosotros. Bueno, la universidad trabaja de manera articulada con otras instituciones y también con las familias para extender la educación antirracista más allá de las aulas. Este es un proceso sin duda esencial. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, aquí nosotros tenemos muchísimos avances al respecto. Puedo decir, yo, bueno, soy una de las fundadoras de ese proyecto, de esa cátedra honorífica de educación antirracista y realmente se han desarrollado muchas tareas en función de que se tenga un conocimiento cabal de que el flagelo existe a nivel universal y de que en Cuba las manifestaciones socavadas que tienes y demás hay que de todas formas enfrentarlas. Primero, decirles que hemos desarrollado talleres donde se han involucrado los estudiantes, se han involucrado los maestros de diferentes niveles de enseñanza y esos talleres han servido para hacer un intercambio de saberes para que ellos profundicen en el dominio de la temática. Segundo elemento, hemos también desarrollado guías que la hemos impartido en diferentes públicos, los públicos de primaria, secundaria, pre y con sus maestros, sus profesores. Y bueno, esas guías han servido para retomar tradiciones culturales. La guía de los proverbios africanos fue una guía extraordinaria, donde tuve la experiencia yo personal, porque yo fui la que la apliqué, y esa guía pudo retomar en los estudiantes un análisis de todo eso y cómo estos proverbios africanos transmiten siempre un valor, una enseñanza moral, una enseñanza política. Bueno, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los jóvenes y también a los educadores sobre la importancia de la educación antirracista en la Cuba de hoy? Bueno, primero, antes del mensaje, yo quería agregar, porque no me va a perdonar la doctora que dirige nuestro proyecto y cátedra, que bueno, dentro de las actividades y tareas y acciones que hemos desarrollado están las maestrías, los diplomados, y a eso han participado nuestra población universitaria. Está también el coloquio que recientemente hicimos el pasado día 14 de mayo, un coloquio dedicado al pensamiento antirracista de José Martí, el más universal de los cubanos, al natalicio de Fidel Castro, que fue su continuador, y que nosotros conocemos cómo desde que comienza el triunfo revolucionario quiere que nuestra sociedad se mantengan como iguales todos los ciudadanos. Y bueno, diplomados, doctorados, se han defendido ya 5 tesis doctoral que tienen que ver con este tema y realmente ha sido un éxito el evento, las defensas y los eventos que hemos desarrollado en torno a esto. Bueno, el mensaje que yo le daría es en primer término conocer mucho sobre esta temática. El segundo mensaje es que de alguna manera incluirse, por supuesto, en todas estas tareas que hacemos para ir eliminando gradual y definitivamente el racismo, la discriminación racial y por color de la piel en el caso Cuba. Yo considero que ellos están muy involucrados, interesados incluso en esto, que les gusta estas actividades que hacemos. Hay un activismo fuerte en los barrios, en la red barrial Arimao, en la Lisa, lo conozco personalmente porque he ido a las actividades de ellos, he hablado de personalidades que tienen que ver con invisibilizadas por la historia de Cuba porque eran negras y me han invitado y realmente ha obtenido Marixa muchísimos buenos resultados allí. Isis también en otra comunidad de la Lisa ha estado involucrada en intercambios de saberes con estudiantes del nivel
preuniversitarios, fíjense cómo vamos en todos los niveles y en todos los públicos. Y bueno, eso ha sido una labor muy interesante, una labor muy positiva que profundiza nuestra educación antirracista en el país. Muy interesante todo lo que usted nos cuenta. Y a propósito, en días pasados se celebró la Jornada de África, el 25, el Día Mundial de África. Queremos aprovechar que la tenemos en el estudio para que nos explique brevemente por qué se celebra ese día, el 25, el Día de África. El 25 de mayo se celebra el Día de África porque incluso está llamado también, está denominado Día de la Liberación, Día de la Libertad. Ese día, un grupo de líderes africanos firmaron la Carta de Unidad, o sea, la carta que aprobaba la Organización Unidad Africana, hoy Unión Africana. Ellos conocen que con esa firma se iba a lograr la unidad de todos los pueblos africanos en función, ¿verdad?, de lograr la libertad completa, la libertad que África pedía, la liberación y cómo se podía trabajar en todas las desigualdades que existen y existían en África, porque ustedes saben que debido a las potencias coloniales extranjeras, ellos fueron esclavizados, esclavos no esclavizados, y entonces, bueno, este continente tiene que ver mucho con eso. Este continente, yo quería, antes de también terminar, es un continente muy, de gran importancia para nosotros. Nosotros considerábamos, los cubanos, que teníamos una deuda con el continente africano, porque muchos africanos vinieron hacia aquí a Cuba, traídos por la fuerza, por el régimen colonial, y entonces otros que fueron colonizados en sus propios territorios allá en África. Pero sí era importante decir que África para nosotros fue muy importante, desde el pensamiento antirracista de nuestro comandante y demás, y por esas razones nosotros, orientados y bien orientados por nuestro comandante, ustedes saben que tuvimos participación en el conflicto contra apartheid en el cono surafricano, diferentes misiones de salud, misiones educacionales. Yo tuve 3 alumnos angolanos aquí, 5 alumnos angolanos en nuestra universidad, o sea que hay un intercambio total, una relación amistosa de respeto y de ayuda con los países de África, por todo lo que África representa. África representa el inicio de la humanidad. 300.000 años antes de nuestra era, 300.000 años antes, estaba el Homo sapiens en África, en Nigeria. Y entonces, bueno, es por lo que nosotros tenemos tanta connotación, tanto apoyo al continente africano. Muchísimas gracias, profesora, por haber llegado junto a nosotros aquí a tiempo real. Agradecemos a la máster en didáctica de las humanidades, Georgina Moreira, por compartir con nosotros el valioso trabajo que realiza la Universidad Enrique José Varona en el camino hacia una educación antirracista, una labor imprescindible para formar a las nuevas generaciones en el respeto, la igualdad y la justicia. Si usted quiere conocer más sobre estos proyectos, le invitamos a mantenerse informado a través de nuestras plataformas digitales. Pausa y ya regresamos.